Hasta luego. José Antonio Crespo, le doy la bienvenida como siempre. Un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Con mucho gusto. Hablamos acerca del Culiacanazo, incluso escuchábamos un audio del presidente asegurando que él había dado la orden de liberar a Ovidio. En este caso, después de esa confesión del presidente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el argumento que él dio es que se puso en peligro a la ciudadanía porque los narcos que controlaban la plaza pues amenazaron que si no soltaban a su jefe, a Ovidio Guzmán, pues iban a cometer actos de asesinatos. En ese sentido, bueno, el presidente dijo que era lo menos gravoso el soltar a Ovidio Guzmán. En realidad es una decisión difícil, desde luego. Legalmente no se puede encubrir ni dejar libre a un delincuente porque se incurre a su vez en otro tipo de riesgo, de delito. Pero lo que sí sucedió es que el operativo fue muy mal hecho, estuvo muy mal planeado. Cuando ya nos enteramos un poco de los detalles, pues decían, bueno, ¿cómo querían que les saliera bien? Si no tomaron los tiempos, no presentaron las cosas como debían haber sido, y entonces efectivamente se les complicó. Y el presidente, que ahí también hay un detalle, al principio el presidente dijo no saber nada y le echó la responsabilidad a sus ayudantes de seguridad. Pero él dijo no saber nada y después, tiempo después, bastante, creo que meses, incluso dijo, sí, yo fui el que tomé la decisión. Entonces, de todas maneras, hubo muchas mentiras de por medio en ese operativo. Claro, hacia allá iba, que en una primera instancia, cuando le pregunta a la prensa sobre este operativo, dice que tenía que esperar el reporte de las fuerzas de seguridad. Incluso cuando le preguntan sobre la detención de Ovidio Guzmán, dice que tienen que esperar las respuestas por parte de los que encabezan este operativo de seguridad, el gabinete de seguridad. Y después, como bien lo comentas, José Antonio, hace este comentario sobre que él tomó esa decisión. En alguno de los dos momentos está mintiendo. Sí, desde luego. Al principio se dijo muchas mentiras, incluso el secretario de Seguridad en ese momento dijo pues que se lo encontraron por casualidad a la casa de Ovidio Guzmán, que no era un preparativo, que estaban pasando por ahí algunas patrullas, algunas unidades de seguridad y salieron gente de Ovidio Guzmán a dispararles. Entonces ellos ya respondieron, pero que no había nada planeado. Y después nos enteramos que desde luego que era un operativo, incluso que se había hecho a solicitud del gobierno norteamericano para atrapar y después extraditar al hijo del Chapo Guzmán. Entonces estuvo plagado de mentiras ese operativo hacia la ciudadanía. En todo caso, podemos hablar, poner en duda sobre la cadena de mando, sobre si se respetó o no la decisión del presidente o del gabinete, porque como dices, hubo una autorización, una petición tal vez del gobierno estadounidense, de las fuerzas de seguridad, y es así como se desarrolla este operativo. ¿Y en algún momento chocaron esas visiones? Sí, yo creo que sí. Porque desde luego la política que ha seguido López Obrador aquí hacia el narcotráfico ha sido muy suave, muy leve. En realidad, él mismo durante su campaña planteó que iba a buscar mejor un acuerdo civilizatorio, se habló de justicia transicional, se habló de amnistías como en algunos países de América Latina, con la diferencia de que allá esas amnistías eran hacia grupos políticos o grupos guerrilleros, no con grupos del crimen organizado. Pero en realidad el discurso mismo de López Obrador ha sido muy suave. Abrazos en lugar de balazos, la violencia no se combate con la violencia. Fue a saludar a la mamá del Chapo en algún momento. Posterior a este operativo, más adelante, pues se fue a reunir con la mamá del Chapo, a saludarla. En fin, cosas muy raras que no se habían visto aquí en México. Eso hace pensar a mucha gente pues que hay algo raro ahí, que hay algún tipo de acuerdo, de conversación por lo menos con ese cártel, el cártel de Sinaloa. Sí es raro todo lo que ha ocurrido en relación con el cártel de Sinaloa.
Ahora, durante toda la jornada aquí en Mega Noticias hemos revisado varios expedientes que han sido cuestionados precisamente porque no hemos tenido la apertura a la información, el acceso a la información sobre qué ha sucedido puntualmente en diferentes casos. Se llame Odebrecht, se llame Segundos Pisos, en este caso el Culiacanazo, que también es un expediente que está reservado. Cuando hablamos de que el gobierno reserva información en temas tan sensibles como la seguridad, tú lo comentas, hay gente que se pregunta qué tipo de acuerdos tienen con el narco, si es que lo hay, pero al final hay opacidad en el gobierno. ¿Qué se pone en entredicho cuando hablamos de opacidad en un capítulo de seguridad como este en particular? Es difícil, ahí sí los expertos tendrían que decir específicamente en cada caso si efectivamente se trata de una cuestión de seguridad nacional. Uno puede pensar que sí, porque estamos hablando de Fuerzas Armadas, de nombres en concreto de quienes hayan llevado a cabo el operativo, en fin, de una relación con el narco que sí implica problemas de seguridad nacional. Ahí serían los expertos en ese tema, los expertos en el ejército, por ejemplo, también, quienes podrían decir, no, sí, aquí sí conviene reservar esta información, porque sí puede poner en riesgo muchas vidas, porque sí puede ser utilizada de manera peligrosa para el país, pero el problema es que efectivamente entonces nos quedamos con muchas mentiras por un lado, con versiones que nos la va cambiando el gobierno y con esta información, pues sí, confidencial por varios años, de tal manera que no podemos saber bien a bien qué está pasando. Sin embargo, repito, salvo que efectivamente en estos casos se pueda justificar el hecho de guardar o reservar la información, lo que sí podemos decir es que este gobierno se caracteriza por mucha opacidad. Es de los gobiernos que más ha negado información, ya no digamos en este tema. Repito, a lo mejor en este tema podría justificarse, pero en muchísimos otros temas que no están tan directamente vinculados con la seguridad nacional, con la relación con el narcotráfico, con cuestiones del Ejército Nacional, también hay opacidad, muchísima opacidad. Es el gobierno de los últimos, desde que tenemos un sistema de transparencia, es el que más ha negado información de todos estos últimos gobiernos. Entonces sí hay también bases para pensar que a este gobierno no le gusta la transparencia. De hecho, ha planteado seriamente eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, porque dice que sus funciones las puede absorber nada menos que un departamento, una división del propio gobierno, con lo cual la imparcialidad y la división de poderes se perdería. El gobierno se convertiría en juez y parte. Entonces sí hay una proclividad de este gobierno a la opacidad. Por ejemplo, lo de las vacunas, que ahorita, bueno, es uno de los temas centrales, no solo de México, sino del mundo, también reservaron el decir los contratos, qué se compró y qué no. También hay muchas dudas ahí de que nos están diciendo que compraron tal cantidad de vacunas y no se ve claro, ¿no? A lo mejor no las compraron, a lo mejor solamente quedaron en unas cuantas, a qué precios, con qué tiempos. Eso está reservado durante 5 años. Y yo creo que ahí, pues es algo que sí deberíamos de saber para tener muy claro qué nos espera en todo el procedimiento de la vacunación. Hasta dónde es cierto que el gobierno hizo bien su trabajo o no. Pero también ahí está reservado durante 5 años. Es decir, sí hay mucha opacidad en este gobierno, mayor que la de los gobiernos anteriores desde que nació el sistema de transparencia en México, que es el año 2001. Me hace reflexionar en este punto. Si no hay rendición de cuentas, transparencia, evidentemente no podemos saber si el actuar del gobierno fue el correcto, si se respetó una cadena de mando, si hubo en todo caso un sometimiento del Estado, si hay una independencia de poderes. Y me lleva a esta pregunta: cuando se pone en duda ese tipo de bastiones de la democracia, per se la democracia puede estar siendo acechada porque nos restamos el acceso a la información, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la independencia de poderes, la fortaleza del Estado como tal. Así es, y ese riesgo existe. Efectivamente,
De hecho, ya lo vimos en varias instituciones. Entonces, algunas instituciones han sido lo que se llama colonizadas con gente, con leales del gobierno, de tal manera que las resoluciones que ellos tomen no atenten directamente contra el propio gobierno. No lo cuestione, pues no de atentar en el sentido negativo, sino no cuestionarlo, no reclamarle, no exigirle. Lo vimos, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya fue cooptada totalmente por una persona leal y miembro del partido gobernante, que desde entonces pues ya no hace prácticamente su trabajo, no le reclama nada al gobierno, está pues ya como una entidad ahí pues de adorno básicamente. Y lo hemos visto también con personas que ha logrado meter el Ejecutivo en algunas otras instituciones y que en esa medida pues empiezan a perder su sentido y su eficacia. Entonces eso lo hemos visto en otros países que siendo democráticos esencialmente, llega un gobierno que utiliza a su vez el poder que detenta para ir colonizando, debilitando o desapareciendo esas instituciones autónomas. Ya también algunas han desaparecido aquí en México, como una institución de vigilancia sobre el sistema educativo, ese lo desapareció por completo. Ahí ya no hay una instancia autónoma que vigile la aplicación adecuada del sistema educativo. Y lo mismo con muchos otros órganos de control de distintas dependencias gubernamentales. Entonces, sí hay un riesgo de que la democracia se desvirtúe a tal grado que volvamos a estar como hace 30 años en el caso de México, en un sistema muy autoritario, con un sistema de partido casi único, hegemónico, en donde no había ningún viso de rendición de cuentas. Eso podríamos regresar. De hecho, la ruta me parece que es esa. Ojalá que se den las cosas de tal manera de impedir que se llegue a ese extremo, pero creo que la ruta de este gobierno va efectivamente en ese sentido. Oye, pero ¿qué nos queda a los ciudadanos? Porque tú dices, vamos en la ruta de regresar a hace 30 años y se supone que este gobierno está combatiendo la opacidad, la corrupción de hace 30 años. ¿Es Guatemala y Guatepeor o qué está pasando? Sí, así es, porque una cosa es la retórica. Mira, yo he sostenido desde hace tiempo una especie de ley de hierro de los partidos, no de las oligarquías, sino de los partidos, en donde los partidos cuando están en la oposición, aceptando que hay una pluralidad de partidos de entrada, pero incluso en un régimen no tan democrático, los partidos de oposición luchan por la democracia, promueven la transparencia, promueven la rendición de cuentas, la división de poderes, la autonomía de distintas instituciones. Una vez que llegan al poder, gracias a esa democracia, entonces se vuelven antidemocráticos porque la democracia les empieza a estorbar. Entonces usan el poder que tienen hasta donde pueden para echar marcha atrás, eliminar esas instituciones autónomas que ellos propiciaron. Aquí lo estamos viendo muy claramente con Morena. Mucho de lo que ellos propiciaron para que hubiera mayor democracia, mayor transparencia, mayor equidad en lo electoral, lo están echando atrás en la medida de lo posible, poco a poco, a veces de golpe, o simplemente se quedan en intentos y no prosperan, pero las actitudes y el discurso de Morena ahora es en sentido contrario de todo lo que hizo cuando fue oposición. Me refiero a desde que estaba como PRD, desde 1989. Entonces, muchas de las reformas, muchas de las instituciones que el propio PRD impulsó con mucha firmeza, sí, ahora lo está queriendo echar para abajo. ¿Por qué? Porque desde el poder ahora le estorba. Lo que le sirvió desde la oposición, ahora desde el poder le estorba. Pero esa es una regla que a mí me parece que se aplica a casi todos los partidos, o prácticamente todos. Las democracias sobreviven. Perdón, ¿qué nos espera? Porque estamos en año electoral y vemos a candidatos reciclados, actores, actrices, gente que no tiene ni formación política ni trayectoria política y que básicamente parece que están en el poder por el poder o que buscan el poder por el poder. Pero sobre todo ahí es que los partidos los invitan. En realidad ahí pues básicamente la responsabilidad es de los partidos. Claro, ellos se dejan invitar, les parece divertido, sí, les parece interesante, pero ellos se dejan invitar y los partidos, pero aquí sí hablando de todos, no solo de Morena, pues los llaman porque saben que son populares y que la gente, pues con un nivel, digamos, de poca politización, votan por ellos. Hay un gobernador, por cierto, de donde yo vivo, un Cuauhtémoc Blanco, que era futbolista y muy buen futbolista,
La gente votó por él para gobernador y es un desastre. Es el gobernador que tiene menor nivel de popularidad y de aprobación en México, el más bajo de todos los gobernadores en México. Bueno, pues es que sabía meter goles, pero no sabía cómo gobernar un estado. Y lo mismo podemos decir de muchos de los artistas, deportistas, músicos, que incluso una Miss Universo, que le invitaron para ser candidata a gobernadora, muy guapa, por cierto, pero eso no tiene nada que ver con la experiencia de gobierno. Y la gente vota por ellos porque son populares, porque los conocen, porque tienen incluso algún vínculo de simpatía o de admiración en lo que ellos hacen. Y la gente no entiende que eso nada tiene que ver con la política, que se necesita experiencia de gobierno, se necesita cierto conocimiento del gobierno y de la política, y los políticos lo usan para ganar espacios. Y luego ellos mismos ya les dicen qué hay que hacer y qué no hacer, los manipulan, o simplemente los dejan que gobiernen y gobiernan muy mal. Ahí está, no sé si la fortaleza o si tenga sentido la cantidad de partidos políticos, la cantidad de prerrogativas de recursos económicos para darle vida a todos esos partidos políticos cuando no necesariamente tienen una opción de gobierno, tienen una baraja de candidatos, o no sé si también en un ejercicio de mea culpa y de responsabilidad como ciudadanos, pues también nos estamos equivocando, ¿no? Al no hacer una exigencia de rendición de cuentas y un voto de castigo o favorecedor. Bueno, el voto de castigo sí se ha ejercido con la alternancia. Desde que se abrió la alternancia en México, que fue hasta 1989, a nivel de los estados, y en el 2000 ya a nivel de la presidencia, sí, el votar por otro partido es un voto de castigo a quienes estaban. Eso sí se ha ejercido hasta ese punto. Más allá de eso, no se ha ejercido bien la rendición de cuentas. Por ejemplo, 2018 sí fue un voto de castigo contra el PRI y el PAN. El PAN porque no cumplió tampoco sus expectativas y sus promesas, porque quedó muy corto de lo que había ofrecido, y el PRI de Peña Nieto, pues porque incurrió en gravísima corrupción. Entonces, mucha gente ya enojada y decepcionada con el PRI y el PAN, votó por la opción que quedaba, la que no había llegado al gobierno, que era la de López Obrador, y al hacerlo, y sobre todo de la forma que lo hizo con mucha fuerza, pues hubo un voto de castigo contra el PRI y el PAN. Eso sí se ha logrado con la alternancia. Y qué bueno que lo haya. A veces me pueden no gustar las opciones, pero qué bueno que haya esa alternancia, porque nos abre la puerta, por ejemplo, para quien no nos gusta la forma en que se está llevando a cabo el gobierno de López Obrador, tenemos la opción este año de quitarle la mayoría en el Congreso y tenemos la opción en el 2024 de votar por otro partido en todo caso, si así lo decide la mayoría. Pero hasta ahora esa opción queda abierta, ojalá no se vaya a cerrar también más adelante, pero hasta ahora está esa opción abierta y es uno de los mecanismos que tenemos de rendición de cuentas político, en donde no hemos avanzado casi nada, es en la rendición de cuentas jurídico, que es un elemento principalísimo y esencial de la democracia. Ahí hemos avanzado muy poco, porque la corrupción en México se castiga muy poco, hay muchísima impunidad. Y eso no ha cambiado, tampoco en este gobierno. Se habla muchísimo de que el combate a la corrupción, como ha ocurrido en otros gobiernos pasados, tampoco es la primera vez que se habla de combatir la corrupción, la renovación moral de Miguel de la Madrid, en fin, todos han hablado de corrupción, pero se ha quedado muy corta el castigo a la corrupción, de manera insuficiente. Y ahora el discurso es repetitivo, constante, contra la corrupción y la impunidad, pero en los hechos no hemos visto tampoco algo realmente distinto de lo que ocurría en otros gobiernos. Vamos a esperar si más adelante efectivamente se empieza a aplicar con mayor severidad y mayor amplitud el castigo a quienes hayan incurrido en corrupción, en abusos de poder distintos, en delitos diversos, porque eso sí sentaría un precedente para que poco a poco vaya reduciéndose esa corrupción y desde luego terminar hasta donde se pueda con la impunidad. México es uno de los países con mayor índices de corrupción, no el que más, pero sí es uno de los mayores. Tenemos 3.1 de una escala de 10 y cerca de la escala de 10 pues, están los países escandinavos, países europeos, Canadá, etcétera. Nosotros estamos en los últimos lugares, no en el último, pero sí en los últimos lugares de combate a la corrupción. Te agradezco muchísimo, José Antonio Crespo, por estos minutos para Mega Noticias. Con mucho gusto, por supuesto.